Uno puede preguntarse cómo pueden esos hombres que seguían a Cristo, después de haber celebrado la Pascua, después de haber tomado el pan y el vino para recordarles que allí estaría el Señor presente, después de haber escuchado esa preciosa oración que está mencionada en capítulo 17 de Juan, ¿cómo podrían ellos entrar en una rutina? Para nosotros, pues nos parece un poco complejo. Pero la verdad es que habían caminado 3 años con el Señor, le habían escuchado orar, no entendían mucho del propósito final de su sufrimiento y lo que vendría en Getsemaní. Sería que se habían envuelto en cierta rutina y a pesar de que era una rutina de piedad, pues estaban en el entorno del Señor. ¿Podría esa rutina haberles envuelto para no estar atentos al Cristo que les dice: "Acompáñenme a orar"? Si no vigilamos, si no nos esforzamos por descubrir cada día la bondad de Dios, nos asalta el peligro del acostumbramiento, del tedio, incluso cuando nos ocupamos de tareas importantes. No debería ser así porque esa rutina sin sabor lleva a la falta de amor, a no estar en los detalles con esmero, a permitir que se infiltre la indelicadeza también en el trato con los demás. Eso le ocurrió en parte a los apóstoles. Les había removido el Señor en tantas ocasiones el modo de orar de Jesús, pero en este momento, cuando el Maestro, que es siempre nuevo, como Dios es siempre nuevo, les pide que les acompañen, no se hicieron cargo del instante que estaban celebrando o que estaba por pasar y lo dejaron solo. Debemos luchar contra el tedio. A veces nuestras costumbres, aunque puedan ser piadosas, pueden caer en una simple rutina. Y podríamos estar dejando pasar la novedad de cada día, la que Dios nos quiere dar, las que Dios nos quiere ofrecer. Y la palabra se va a convertir en simplemente chulear una porción a la que debemos cumplir. Ese no debe ser el caso en nuestra vida. No es propio de las personas que saben amar, conscientes de haber sido beneficiadas con el privilegio extraordinario de ser llamados hijos de Dios, caer en la rutina espiritual. Ante un Dios que se interesa tan intensamente por nosotros, hasta invitarnos a participar de su vida, debería convencernos la novedad y la grandeza de estar en contacto junto a Él. Dios es nuevo cada día. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Jesucristo nos va a dar nuevas situaciones, muchas de ellas para vencer, muchas de ellas para alcanzar madurez, todas ellas para hacernos conscientes del amor que nos tiene. Jesús les dice: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Con un gesto les indica el fondo del huerto, a donde se llevó consigo a Pedro, Santiago y a Juan. Sentaos aquí mientras hago oración. Marcos 14:32. Recordemos, el apóstol Juan refiere a la oración de Jesús en el capítulo 17, una hermosa oración de Jesús intercediendo por los discípulos, por usted, por mí, por el mundo. Es de suponer que eso resonaría en el alma de cada uno de estos 11 y les motivaría a estar. Pero el maestro les insinuaba ahora que iba a seguir conversando con el Padre. El evangelista Lucas relata el sentados aquí y Mateo les dice: orad para que no entren en la tentación. Lucas 22:39. ¿En cuál tentación? Todas las que asedian al hombre, pero también hay una tentación, y es la tentación de sentirse que ha cumplido, solo por cumplir. Unos y otros de estos discípulos van a caer en un sueño. Parece inexplicable el poco entusiasmo del corazón de aquellos hombres ante la impresionante confianza del Hijo de Dios que les revela su estado de ánimo, sus ansias de redención.
mientras les rogaba que no lo abandonasen. Esto muestra algo de dureza de corazón y de ánimo, pero es algo con lo que estamos familiarizados nosotros también. El dolor de Cristo sería acentuado ahora por la superficialidad y la negligencia de los que él amaba ante su petición. Y ahí esa increíble indiferencia ante el Señor, en esa indiferencia ante el Señor, nos vemos a veces nosotros mismos somos creyentes. Debemos luchar porque nuestro amor al Señor no caiga en una rutina. ¿Cuántas veces, incluso convencidos de tener razón, manifestamos de palabra o con los hechos que no nos queda tiempo para orar, que no nos queda tiempo para leer, que no nos queda tiempo para meditar la escritura, que este es un extremo, y el otro es hacerlo con un sinsabor? No he pretendido nunca reemplazar en los breves mensajes que ustedes escuchan el tiempo que usted debe prestar a su personal crecimiento y devoción. Y también espero en el Señor que ningún predicador, se crea fuente divina de alimento de la hermandad. Solo somos gente pasajera con un mensaje. Pero la real responsabilidad para no caer en una rutina de tedio está en usted. Ante la oración de Jesús en el Monte de los Olivos, es obligado a preguntarse cómo lo siguieron los discípulos esa oración. Lo que sabemos es que terminaron durmiéndose. ¿Escucharon los clamores de Jesús? Quizá no les sorprendió demasiado el contenido, pues en el núcleo esencial, nos narrarán los evangelistas, está contenida en la plegaria que él mismo, Cristo, había enseñado a sus discípulos en el Sermón del Monte. El hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero el pavor y la angustia que acompañaban aquella oración y que el mismo Jesús les comunicó, debía al menos ponerlos a ellos despiertos en vigilancia cuando les comentó esto, pero no fue así. En todo caso, nos quedamos estupefactos, aunque no debería sorprendernos nuestras propias reacciones, al contemplar que los amigos del maestro, ante el anuncio solemne que habían escuchado, no detuvieran a su atención en cada uno de los gestos y las palabras del Señor. A pesar de sus limitaciones, se hubieran fijado sus ojos en el interés en el Redentor. Ellos debían haber actuado de otra manera. Yo sé que al sonar esto, una crítica a los discípulos es una crítica a nosotros mismos también, pero lo personal, porque la palabra está puesta como un espejo para examinarnos nosotros. Contemplar la conversación de Jesucristo con el Padre era el motivo más suficiente para no quedarse aislados en el cansancio. Pero qué fácil es quedarse en lo cómodo, sin causar mal a otros, pero sin tampoco obrar el bien. Un mínimo de buen sentido debería haberlos inducido a atenerse a las indicaciones recibidas, vigilar desde aquel rincón, mientras el maestro se ocupaba de lo suyo. Pero parece que estos discípulos no habían aprendido a amar a fondo todavía. Así sucede ahora en tantas ocasiones. Nos encerramos en lo nuestro, sin aspirar a lo que Dios nos pide, sin alzar los ojos a las necesidades de quienes nos rodean, que también son llamadas de Cristo, para no dejarles solo. En otras ocasiones les había indicado que fueran a un sitio determinado o que se adelantaran en el viaje mientras él se detenía a orar, pero esta vez hay algo diferente aquí. Acompáñeme. Creo que allí ese acompáñame es una expresión bellísima en donde el Señor está diciendo, quiero tener comunión con ustedes en mi crisis, como Él quiere tener comunión con nosotros en las nuestras también. Así vamos poco a poco reflexionando en la escritura y este pasaje de Getsemaní encierra tantas cosas que nos ayudarán a meditar en lo que pasó ahí en ese huerto y en lo que pasa también en nuestras vidas. Soy Ricardo Martínez, se les he hablado desde la ciudad de Bucaramanga. Dios bendiga nuestras vidas siempre. Bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.